Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Menos miedo. He palpado el miedo en algunas organizaciones. Lo he visto en los gestos, lo he oído en estruendosos silencios. Lo he sentido en reuniones donde hay mucha gente que parece que se vigilan unos a otros. Lo he percibido en directivos que se sienten en una especie de jaque constante, como si no se atrevieran a ser ellos mismos. A veces resultan curiosas estas organizaciones en las que se contrata a un alto directivo de otra empresa por sus cualidades profesionales y también humanas, pero parece que luego ya solo interesen determinadas cualidades profesionales, ¿no? Pero como si la franqueza o la cercanía fueran cosa de cuando no eran tan importantes, ¿no? Y a veces he vivido cosas peores, organizaciones donde, a veces muy grandes, organizaciones donde se conspira a destajo y los que conspiran ya no saben si es por poder o porque ya no saben estar de otro modo que conspirando. Conspiran como respiran. Me recuerdan a las memorias de Iacocca, el gran Iacocca, directivo de Ford. Cuando lees estas memorias que tuvieron un gran éxito editorial, no sabéis si estás leyendo un libro de management o una verdadera novela negra. Bueno, por suerte he conocido empresas donde la confianza gana el miedo por goleada. Y he disfrutado de estas empresas sin politiqueo y con mucha más complicidad que recelos, con lógicas de colaboración entre la gente que son sinceras, donde evidentemente hay problemas, hay desajustes, hay desacuerdos, pero no necesitan implantar una cultura del miedo para poder resolverlos. Con una cierta prudencia es suficiente. Y una prudencia nacida del sentido común. Esta prudencia que tiene un punto racional, mientras que el miedo es en el fondo muy emocional. Y lo curioso es que el miedo echa raíces en la cultura corporativa. El miedo aparece cuando uno tiene que hacer según qué, decidir según qué, exponer según qué, actuar según cómo, hablar con según quién. Aquí aparece el miedo. Aparece cuando uno está solo y a veces cuando está acompañado. He conocido empresas en las que presentar propuestas al comité de dirección era como acudir a un tribunal en el que además nadie tenía claro en este examen del tribunal qué es lo que entraba a examen y lo que no. Son organizaciones enfermas de miedo, lo son. La jerarquía autoritaria no deja de ser más que un acelerador de este miedo. Y la opacidad es un catalizador del miedo. Y evidentemente la arbitrariedad es la gran proveedora de miedos profundos. Podemos tener miedo a no saber hacer algo, a quedar mal, a no dar la talla, a equivocarnos, a perder la reputación, a perder el trabajo. Hay muchos tipos de miedo, pero los miedos más densos son miedos a alguien. Son pesadillas que llevan nombre y apellido. Detrás hay jefazos o jefacillos que a veces proyectan inseguridades profundas o que contagian sus propios miedos a todo un departamento o a todo su equipo. Distribuyen el miedo por mediocridad, lo socializan. A menudo cuando conversamos con gente que tiene responsabilidad en una empresa, constatamos que hay que tener mucho cuidado. Y es que cuando eres directivo, un comentario hiriente puede dejar a alguien noches sin dormir. Un desaire desafortunado puede desequilibrar a alguien durante días. Hay que ir con mucho cuidado. Es que llevar a la gente a vulnerabilidades innecesarias es simplemente mezquino.
Tener responsabilidad conlleva estar en guardia con uno mismo, porque el miedo paraliza a los demás y a veces paraliza a uno mismo. Este miedo crea ecos sordos. El miedo desactiva atrevimientos que son imprescindibles. Atenaza las almas. Hace años Pilar Jericó nos introdujo inteligentemente su mirada sobre el no miedo. En un libro se llamaba así, No miedo. Y hoy uno de los libros de management que más éxito tiene es el de Ed Edmondson sobre la organización sin miedo, en el que introduce un concepto que es muy interesante, que es el concepto de seguridad psicológica, que es de pura sensatez. Necesitamos espacios para crecer, para desplegarnos sin miedo, para poder dar lo mejor de uno mismo. Se requiere confianza. El miedo mata la confianza en uno mismo y también en los demás. Y el miedo sepulta problemas, pero es que los problemas resucitan. Si uno va con miedo a equivocarse, si uno tiene miedo de arriesgar, convertimos nuestras inercias en ortodoxias. Necesitamos menos proveedores de inseguridad y más líderes que hagan crecer a la gente, que les propongan atreverse, que les levanten a preguntas, que inyecten energía positiva, que diluyan las amenazas sin sentido, que inviten a hablar sin meandros. No necesitamos ni alfiles de la zozobra ni roedores de la ilusión. Necesitamos gente que sean referencia de positividad, que si son prudentes, no es por miedo, sino por templanza. Necesitamos menos lacayos de la estulticia corporativa, más miradas limpias, menos miedo, más brillo en los ojos. Las empresas deben ser capaces de entender que son espacios de tensión de un modo natural, lo he dicho muchas veces, pero no son espacios de miedo. Vivimos en la tensión de competir y de abatir nuestros objetivos, y gracias a eso sobrevivimos. La tensión se tiene que positivizar, el miedo no. Las empresas deben ir en serio, sortear irregularidades y hacer que las cosas pasen con sentido. El miedo, cuidado, porque puede volverse estructural. Si acostumbramos a la gente a contenerse y obedecer en un contexto de miedo, aunque después les pidamos que se atrevan, que sean emprendedores, que innoven, es que no sabrán ni cómo empezar. Desaprender el miedo no es nada fácil. Por eso necesitamos gente que sea capaz de ir muy en serio, de presionar para que las cosas pasen, pero sin recurrir al miedo, sin perder el hilo de las complicidades básicas. Con miedo la gente crece poco y mal. Siempre hemos pensado el miedo como algo que se provoca arriba y se vive desde abajo. Pero también les tengo que decir que he conocido muchos directivos con miedo. Directivos con miedo a los malos resultados que pueden comprometer el futuro de la empresa. Miedo a la tiranía de algunos clientes o de proveedores especiales. Miedo al conflicto. También. Miedo a dar malas noticias o miedo a decirle al rey que hace tiempo que va desnudo. Miedo a que asome por el espejo el principio de Peter. Sí. Lo he visto muchas veces. También directivos que tienen miedo ante algunas personas tóxicas de sus propios equipos. El buenismo siempre tuvo a muchos miedosos contumaces detrás. El buenismo siempre tuvo a muchos miedosos contumaces detrás. El miedo no es patrimonio de ningún estamento. Pero liderar, ser directivo, conlleva el saber transmitir seguridad psicológica a los demás. Estamos para crecer haciendo crecer. Estamos para cuestionar silencios sospechosos.
Estamos para tirar de la gente para arriba, desatando capacidades que solamente salen a flote cuando conseguimos ahogar el miedo. Avanzar sin miedo no es garantía de éxito, pero permite aflorar la autenticidad. El miedo no nos permitirá esquivar la mediocridad. El miedo no deja espacio a la pasión. Y sin pasión no pasa nada. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.